Un atento saludo, les habla Cristian Orjuela, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Panamá. En esta oportunidad vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con esa educación comparada, especialmente el sistema educativo latinoamericano. Dentro de esta perspectiva y revisando un poco el tema de investigaciones y autores que dialogan al respecto, en el fenómeno vamos a encontrar inicialmente que en temas de objetivos y finalidades de estos sistemas, todos propenden por una educación integral, aunque allá hay un debate muy fuerte porque realmente poco de lo integral que debería ser el desarrollo de todas las dimensiones de ser humano se trabajan. Sin embargo, podríamos decir que todas trabajan en términos de calidad, equidad y desarrollo integral, por tanto, podríamos decir que es un símil o una semejanza que tienen entre estos sistemas. A nivel de estructura del sistema, pues reconocer que todos tienen una estructura básica enfocada por lo menos en estos 4 niveles de la educación preescolar, básica y media, y la educación superior. Sin embargo, esta estructura es lo que permite que como región podamos reconocernos en esa homologación de saberes y por tanto hablar de un convenio como el Andrés Bello es válido porque todas van en la misma línea. En temas de contenidos y métodos, me parece importante que aunque todas tienen reguladores curriculares, entiéndase estándares, lineamientos, orientadores, etcétera, etcétera, todas abordan el concepto de competencia desde un enfoque cognitivo. Poco a poco se visualiza en la reflexión y en la propuesta de estos sistemas un enfoque realmente que vaya hacia el desarrollo integral. Por eso esto es un debate muy fuerte, porque si nos enfocamos solo en lo cognitivo, porque así lo demandan las pruebas internacionales o nacionales, pues realmente quedarían por fuera otras habilidades como las sociales, culturales, psicológicas y demás que hacen parte del desarrollo del aprendizaje. En términos de cobertura, pues vemos como México, pues como región, obviamente se atiende a la extensión que tiene como región, comprende más de 35 millones de estudiantes en comparación con Panamá, que por su territorio tan reducido no alcanza ni siquiera el millón de estudiantes en atención. En el caso colombiano, pues tenemos más de 12 millones de estudiantes en cobertura del sistema y finalmente para Chile, contamos con más de 5 millones de cobertura estudiantil. Si bien este fenómeno está asociado obviamente al territorio, sí es importante que esta cobertura en temas de estudiantes debe tener procesos de equidad y calidad. Y ahí donde tenemos el gran problema normalmente con los sistemas, porque esto realmente es un problema de presupuesto e iniciativas del Estado y las naciones, en donde el tema no es solamente tener estudiantes sentados, sino qué condiciones y bajo qué condiciones de calidad especialmente. Si hiciéramos una sinopsis a nivel de una línea del tiempo, pues vemos cómo a nivel de política educativa las leyes que regulan estos sistemas, estamos la de Colombia, que ya este año completa 30 años de su implementación, es decir, está desde el 94, le sigue la de Panamá, que también está un poco obsoleta en términos de tiempo, en el año 95, luego Chile, que hizo una gran reflexión en el año 2009, luego de las protestas, una cantidad de movimientos estudiantiles, y finalmente México en el año 2019. De esto, ¿qué podemos decir? Independientemente de que las leyes se estén cumpliendo ahorita 30 años, 29 años, o sean recientes como la de México, lo diciente aquí es que los desafíos son los mismos para toda la región. Los desafíos, de alguna manera, comprenden específicamente temas de cobertura, de equidad y calidad, especialmente en temas de inversión, de allí la importancia de la política pública. Muchos de los debates que hoy en día se dan a nivel de nación y de país y de región tiene que ver especialmente con cómo administramos los recursos. Y en este sentido podríamos decir que estos desafíos están enmarcados básicamente en cómo mejoramos la eficiencia de los sistemas. Y para ello no hay que desconocer que en el debate, no lo digo yo, aunque he investigado el fenómeno, muchos investigadores que sigo y que hacen parte de mis investigaciones, coincidimos en que el tema es que como no sabemos de evaluación, porque aunque los docentes en nuestro ejercicio diario está la evaluación, no entendemos el fenómeno de la evaluación, hay un desconocimiento muy amplio de lo que significa evaluar desde la gestión del mejoramiento. Entonces, esto lleva a que haya una limitación realmente en cómo gestionamos eficientemente los recursos, en dónde pongo los recursos cuando tengo que mejorar. Esto es un dilema que no solamente en Latinoamérica, es a nivel mundial. De allí que muchos planes de mejoramiento fallan, de allí que mucha política, muchos de esos recursos que deberían direccionarse con un sentido diferente, pues terminan en otro tipo de acciones que realmente no aportan a que estos sistemas sean eficientes. Pero eso es un debate que está abierto, que es sano hacerlo porque hay que reconocer que los docentes no conocemos de evaluación, es lo que menos sabemos.
asumimos que evaluar es simplemente un compendio de instrumentos o de ítems, cuando el tema va mucho más allá, y yo invito a que por favor revisen ese tema, porque es un tema que en este momento está en un debate muy alto. Otro de los elementos importantes del debate tiene que ver cómo ajustamos las pedagogías a la tecnología. Aquí es muy importante que nosotros generemos un debate en torno a que no es la incorporación del recurso tecnológico en el aula. Eso es otro discurso, eso se le llama ferretería. En uno de los artículos que he publicado le hemos llamado ferretería. La cuestión no es que el profesor incorpore un video y un televisor en el aula, la cuestión es cómo, desde el punto de vista didáctico y epistemológico, movilizamos estos recursos digitales y tecnológicos para mejorarle el aprendizaje. Y esto es un discurso que también en este momento está en la mesa, que es muy importante que nosotros tengamos que el ajuste pedagógico es hacia la tecnología, no es la incorporación de recursos en la ferretería en el aula. Otro elemento muy importante es el fortalecimiento de la primera infancia, una infancia que tenga toda la cobertura, que tenga ese desarrollo integral, que garanticemos que el estudiante, desde que inicia su proceso, desde que está en su familia, puede llegar a generar un constructo frente a los aprendizajes. Eso es lo que va a garantizar la calidad del aprendizaje hacia adelante. El sistema no puede ser un sistema que mitigue en los grados superiores, que mitigue cuando un estudiante está en educación superior, lo que no aprendió, y los baches, los gaps que se generan cuando no hay una estructura fuerte en el aprendizaje, en esos recorridos o trayectorias que hace el estudiante. Y desde la lógica del discurso, pues todo empieza en la primera infancia. Entonces es allí donde más fortalecimiento tiene que haber de los aprendizajes y de la cobertura en términos de gestión integral. Otro elemento importante es la internacionalización de los currículos, entendido esto no como una mirada de la OCDE, porque en esto hay mucho debate, no para que el estudiante sea un estudiante para el mundo y que cumpla con unas competencias, unas habilidades que requiere el mundo, sino para que podamos entrar en un diálogo local, es decir, que un estudiante de su región pueda entrar en un diálogo con el mundo. Eso es diferente y eso se necesita y es un desafío que tenemos que enfrentar como sistema. El tema de inclusión, pero no entendido como un cliché de lo que ahora se entiende como diversidad biológica, sino como la inclusión de la multiculturalidad, porque somos pueblos altamente culturales y diversos en ese sentido, y pluriétnicos. Entonces esto requiere una mirada para que como región podamos avanzar. No se trata solamente de que los sistemas que están centralizados en las grandes ciudades pues avancen, necesitamos avanzar en todo el territorio, y para eso es importante reconocer la inclusión como un elemento primordial desde la multiculturalidad. Y el tema de formación ciudadana, que tiene que responder sí o sí a los objetivos de desarrollo sostenible, porque si no, pues no tendría sentido una mirada como región frente al mundo. En este sentido, cerraría entonces esta pequeña intervención indicando que es muy importante que se potencie la investigación educativa como un desafío para estos sistemas latinoamericanos. Es lo que menos se trabaja, es lo que menos se conoce. Muchos ejercicios de sistematización, pero poco de investigación aplicada, poco de investigación con rigor que lleve realmente a la movilización de nuevas estructuras de trabajo y de pedagogía dentro de las aulas. Y entonces esto será un importante reto que tiene que sí o sí cubrirse en los sistemas de educación latinoamericana. Estos en general, voy a dejarlos con un fragmento de la entrevista al doctor Rodrigo Plazas, es un investigador que ha trabajado conmigo, que desarrollamos junto a una investigación, pero su formación doctoral ha trabajado todo el fenómeno de la educación en Chile y el tema es precisamente de la inversión. Entonces los voy a dejar con una pequeña reflexión ya para cerrar el video. Muchísimas gracias por su atención. Arranquemos, si quieres preséntate, profe, y la idea es que tú nos puedes, pues como de una manera muy sintética, ¿cómo ves tú en este momento los retos que tiene el sistema de educación en Chile? Ya, buenos días desde la hermosa ciudad de Valparaíso, en Chile. Mi nombre es Rodrigo Plaza, actualmente soy académico del Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso, soy doctor en Política Pública y Educación. Y respecto a la pregunta que me hace el colega sobre la educación y los principales retos en Chile, nosotros tenemos que separar los niveles de educación en lo primario, secundario y lo terciario. En ambos sistemas priva la lógica privada y pública, es decir, hay instituciones que dependen directamente del Estado, de subvención del Estado, y hay instituciones que dependen directamente de privados. En el caso de la primaria y la secundaria, hay instituciones que tienen, por un lado, aporte del Estado y por otro lado, aporte de privado. Eso se llama particular subvencionado. Eso está en la educación primaria y secundaria. En tanto universidades solamente existen los dos modelos, que es las universidades estatales y las universidades privadas.
Sin embargo, hay un tercer grupo que son las universidades tradicionales. Son aquellas universidades que son privadas en esencia, pero que reciben recursos del Estado, pero que están inscritas dentro de este marco dada su antigüedad. Dentro de esas, por ejemplo, está la Federico Santa María, la Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Católica del Maule, que son universidades que en esencia son privadas, pero dado su aporte a los años en Chile, se llaman universidades tradicionales y también reciben recursos del Estado. Y están las universidades del Estado, las propias estatales, las que dependen única y exclusivamente de los aportes del Estado, que son las universidades del Estado. En el caso de Valparaíso, por ejemplo, tenemos la Universidad de Playa Ancha, que es la universidad especializada en pedagogía, y la Universidad de Valparaíso. El gran reto a nivel de lo público es que el Estado vuelva a recuperar el rol que tiene en la educación, que el Estado vuelva a ser preponderante en la educación y no entregar la educación a privados. El modelo chileno es un modelo subsidiario. Al ser subsidiario indica que el Estado solo puede intervenir en aquellas áreas o instancias en las que el mercado no puede cumplir. Y tiene dentro de esa misma lógica la educación. Por tanto, ¿quién va recibiendo educación del Estado? Aquellos que no pueden acceder al mercado, cosa que es absolutamente inviable y atenta contra el resguardo y la promoción del derecho a la educación, que es un tema en el cual yo investigo, porque el Estado está dejando que el privado entregue el servicio de educación, se le paga por eso, pero no se preocupa por la calidad. Y todo aquel niño o adolescente que es de sectores vulnerables, históricamente vulnerables, recibe una educación del Estado que, por incluir los recursos en lo privado, denigra la educación de lo público. Entonces, en la universidad pasa lo mismo. A partir del año 2016 se implementó aquí en Chile la ley de gratuidad. Chile tiene educación gratuita en la universidad hasta el 70% más pobre de la población, hasta el séptimo decil. Nosotros nos dividimos en deciles socioeconómicamente hablando, así como en Colombia están los estratos, acá en Chile están los quintiles y los deciles. El 70% más pobre de la población tiene educación gratuita. Accede a la universidad gratuitamente, pero esto no significa que acceda a la universidad del Estado únicamente, sino que también accede a las universidades privadas. Es decir, la educación privada se financia con recursos del Estado. Pero cuando tú quieres hacer, por ejemplo, en tipos de universidades, cuando tú quieres hacer temas de investigación o cuando tú quieres tener temas de financiamiento, la universidad privada tiene mucho más libertades para invertir la plata que le entrega el Estado que la universidad pública. Por tanto, cuesta mucho más avanzar en la investigación. Un ejemplo súper breve. Si yo quiero investigar, soy un bioquímico y quiero comprar un microscopio, para hacer una investigación, la universidad privada que recibe recursos del Estado se demora 2 días en comprarlo. Va, lo compra y lo instala. La universidad pública, que quiere hacer exactamente lo mismo, tiene que subir a un portal de venta, ya son 4 días, 5 días, porque tiene que hacer una oferta, tiene que esperar la oferta. En resumidas cuentas, te demoras 1 mes y medio, 2 meses en comprar el mismo microscopio que la universidad. ¿Y por qué? Porque tenemos una forma de rendición distinta. Entonces, si tú te fijas, ellos se demoran 1 día, nosotros demoramos 2 meses en comprar algo. ¿Quién avanza más en investigación? Y lo importante, y aquí me viene la diferencia, es que ellos, la privada, también recibe recursos del Estado. El microscopio lo compró con recursos del Estado. Pero la forma de rendir es distinta porque se tratan como empresas privadas. En cambio, nosotros que somos del Estado somos instituciones públicas, tenemos que rendir bajo instituciones públicas. Entonces, en resumidas cuentas, un aporte importante hoy día en la educación secundaria, en la educación terciaria, en las universidades, es que el Estado vuelva a retomar esto, agilizar los procesos, eliminar la burocracia y no ponernos a competir entre las universidades públicas y las universidades privadas, sino que las públicas, las estatales, debemos tener un financiamiento directo mucho más permanente. Y en el caso de la educación secundaria, primaria y secundaria, el resguardo y protección del derecho a la educación, en tanto calidad en la cobertura, en el servicio, no el desmedro, que el privado puede hacer la educación que quiera, pero sin recursos públicos. Los recursos públicos deben ser destinados íntegramente a la educación pública y fortalecer el rol del Estado en la educación. Yo creo que ese es el gran desafío hoy día, es que el Estado vuelva a ser preponderante en la educación y no eliminar el mercado, sino que eliminar la lógica subsidiaria. El Estado debe proveer los derechos sociales básicos, así están los tratados internacionales que ha firmado todos los países de América Latina, y un derecho de esos es el derecho a la educación. Y eso le corresponde al Estado, no a un privado. Los privados no entregan derechos, el Estado entrega derechos. Ese sería para mí el gran desafío hoy día en Chile. Perfecto. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un tema que a mí me gusta mucho ese tema. De hecho, yo investigo de ese tema. Es el tema mío que
que yo estoy trabajando ahora en mi otra tesis, estoy trabajando el tema del derecho a la educación, por eso